¿Qué es la depresión? Depresión es un término que utilizamos de forma cotidiana cuando nos sentimos sumamente tristes o cuando vemos a alguien así. Vaya, es una expresión que hemos utilizado y utilizamos aún de manera indiscriminada para calificar a alguien que está o refiere estar pasando por un episodio de tristeza o por un duelo. Pero, ¿de dónde surge el término? ¿Quién lo acuñó? ¿Cómo sé que tengo depresión? ¿Es una enfermedad? Y si es una enfermedad, ¿cómo se argumenta? ¿Cómo se cura? En pocas palabras, ¿qué carajos es la depresión? El origen del término fue inicialmente el de melancolía, que hacía alusión a la bilis negra, según la teoría de los 4 humores de Hipócrates, en donde se describe y se proponen terapias curativas. Fue hasta 1725 que por primera vez Sir Richard Blackmore, médico del rey Guillermo III de Inglaterra, usa la palabra del latín depressus, en el sentido de que alguien se encontraba en un estado de ánimo derrumbado. Después de Blackmore, el camino hacia una comprensión más objetiva, científica y detallada sobre la depresión continuó con distintos autores y sus aportes. Uno de ellos, que contribuyó significativamente a la evolución del concepto de la depresión, fue Wilhelm Geisinger. En la década de 1860, Geisinger, un psiquiatra alemán, introdujo el término estados de depresión mental, como sinónimo de melancolía, que es como se le conocía anteriormente. En la época de Wilhelm Geisinger, que más o menos fue a mediados del siglo XIX, se comenzó a sentar la base para considerar las enfermedades mentales como enfermedades del cerebro. Más adelante, Emil Kraepelin, a finales del siglo XIX y principios del XX, realizó aportaciones en cuanto a la clasificación de enfermedades mentales. Su trabajo se basaba principalmente en observaciones conductuales meticulosas y en la historia natural de las enfermedades, cómo progresaban a lo largo del tiempo. Su objetivo, precisamente, encontrar patrones que sugieran una base biológica subyacente. Kraepelin creía que las causas de los trastornos psiquiátricos eran principalmente biológicas y genéticas, lo que lo llevó a sus famosas clasificaciones de la locura maníaco-depresiva y la demencia precoz, o sea, esquizofrenia. Después de Kraepelin, el siglo XX trajo una diversificación y profundización en la comprensión de la depresión, con contribuciones desde diferentes enfoques. Por ejemplo, Sigmund Freud, que aunque no se centró en la neurología en el sentido de Kraepelin, desarrolló el psicoanálisis mostrando una visión distinta sobre la depresión. Por su parte, Adolf Meyer, a principios o mediados del siglo XX, integró aspectos biológicos y sociales. A diferencia de Kraepelin, que enfatizaba la enfermedad cerebral, Meyer veía los trastornos mentales como reacciones del individuo a circunstancias vitales. Esto llevó a un enfoque más amplio en el tratamiento y la comprensión de la depresión, considerando el ambiente y la historia de vida del paciente. La mayoría de estos autores basaron sus aportes en investigaciones en observaciones de la conducta de las personas y practicando autopsias para señalar posibles anomalías cerebrales. Sin embargo, solo llegaron al punto de formulación de hipótesis. Ya en el siglo XX, en la década de los 50 y 60, el descubrimiento de los antidepresivos fue un punto de inflexión radical, ya que impulsó enormemente la hipótesis de las monoánimas de la depresión, o sea, que la depresión se relaciona con un desequilibrio de neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina y la dopamina, y marcó el comienzo de la psiquiatría biológica y farmacológica moderna. Investigadores como Joseph Schildkraut con su hipótesis catecolaminérgica en 1965 y Alec Coppen con su hipótesis serotoninérgica de 1967 fueron cruciales en la formulación de estas teorías. Sin embargo, en julio del año 2022, un artículo publicado en Molecular Psychiatry por la doctora Joanna Maincraft y su equipo de trabajo perteneciente al University College London demostró que no se encontró evidencia convincente de que la depresión esté causada por bajos niveles de serotonina o una disfunción en el sistema serotoninérgico. Este artículo realizó una revisión sistemática general o Umbrella Review de los estudios más relevantes sobre la serotonina y su relación con la depresión. El objetivo fue evaluar si existe evidencia sólida de que la depresión esté causada por niveles bajos de serotonina o actividad serotoninérgica reducida. Esto demuestra que la creencia popular y médica de que la depresión es causada por un desequilibrio químico de serotonina no está respaldada por la evidencia científica. Por lo tanto, la hipótesis de las monoánimas ha influido en el uso masivo de antidepresivos y en cómo las personas entienden su salud mental. Esto significa que la hipótesis neuroquímica de la serotonina no tiene respaldo empírico sólido, pero no invalida la existencia clínica de la depresión como fenómeno que afecta gravemente la vida de muchas personas. Entonces,
¿Qué es la depresión después de todo esto? Bueno, pues este tipo de evidencia abre la puerta a nuevos modelos, especialmente los psicosociales que consideran a la depresión como una respuesta adaptativa o reactiva al entorno, especialmente cuando este es estresante, injusto, violento o alienante. Puede tener raíces en la historia de la vida, tal como lo mencionó Adolf Meyer a mediados del siglo XX, relaciones, contexto económico, traumas o aislamiento social. También es una forma en que la persona procesa pérdidas, conflictos o falta de sentido, más que un fallo biológico-químico interno. Este modelo se alinea con la psicoterapia basada en evidencias, por ejemplo, el enfoque conductual contextual o de tercera generación. Bueno, y a todo esto, ¿la depresión es o no es una enfermedad? Pues depende cómo definimos enfermedad. Bien, desde el enfoque médico tradicional o biomédico, la depresión no necesariamente es una enfermedad si es que no hay un marcador biológico identificable. Desde la psiquiatría moderna, sí que sigue siendo considerada como un trastorno mental diagnosticable según el DSM-5 o la CIE-11. Y por su parte, la psicología conductual contextual no define la depresión como una enfermedad en el sentido clásico, sino como una expresión humana válida ante circunstancias adversas que vivimos día con día. Por lo tanto, la depresión sigue siendo un trastorno válido y clínicamente tratable, pero ya no se sostiene como una enfermedad del cerebro por falta de serotonina. Según Fabio Maero, en un artículo publicado en su página web, la depresión no debe ser considerada una enfermedad biológica, un desbalance orgánico, una mera equivocación ni una falla moral o falta de voluntad. Él describe la depresión como una situación que es crónicamente aversiva en un grado variable, donde el mundo duele y no hay a la vista una costa a la cual llegar, o en otras palabras, una situación de mierda, de la cual no hay salida fácil. Además, enfatiza que la depresión no es algo que infecte a una persona ni es el resultado de la desidia, sino una circunstancia en la que uno simplemente se halla. Maero refina su conceptualización de la depresión desde una mirada conductual y la define como el conjunto de respuestas, ya sean conductuales y fisiológicas, que tienen lugar en una persona cuando los intercambios con el mundo son mayormente y de manera sostenida hostiles. Es decir, cuando el mundo se vuelve crónicamente aversivo. En términos más coloquiales y directos, él describe como todo lo que nos pasa psicológicamente cuando el mundo se nos vuelve sostenidamente una mierda. Amplía esta idea explicando que el control aversivo sostenido durante el cuadro de depresión puede llevar a una progresiva reducción de las conductas vitales activas, como la pérdida de interés en actividades antes placenteras o la bien llamada anedonia, y un aumento en la probabilidad de conductas de evitación o pasivas. Además, el control aversivo crónico puede generar respuestas emocionales condicionadas, como sentimientos de malestar y disrupciones fisiológicas, por ejemplo, problemas del sueño, apetito, funciones cognitivas, etc. También enfatiza que esta perspectiva ve la depresión como un patrón de respuestas a un ambiente crónicamente aversivo, una conceptualización que ha sido respaldada por estudios científicos experimentales. Esta visión busca entender la depresión no como una cuestión intrapsicológica aislada, sino como una respuesta normal a una situación hostil, en la que la calidad de vida de la persona y su contexto juegan un papel fundamental. Y bien, pues, ¿qué nos queda con todo esto? Nos queda aceptar que la depresión no es una simple avería química del cerebro, sino una experiencia profundamente humana, situada, contextual, compleja. Nos queda reconocer que no hay una sola causa ni una única forma de transmitirla o tratarla. Nos queda dignificar esa vivencia y dejar de pensar que algo está roto dentro de nosotros por sentir dolor ante un mundo que a veces sí es injusto, violento o absurdo. La ciencia no ha dejado de estudiar la depresión, pero hoy sabemos que reducirla a un problema de serotonina es insuficiente. Es tiempo de abrir espacio para nuevas formas de comprender y acompañar a quien la padece. No se trata de negar el sufrimiento, sino de entender desde una mirada más humana, más contextual y más compasiva. Si el video te ha gustado, te invito a darle un like y compartirlo con quien tú creas que más lo puede necesitar.